Si estás buscando herramientas, cómo formar tu liderazgo transformador, acompáñanos en nuestro nuevo capítulo Liderazgo Consciente. En él vas a encontrar invitados de lujo que te van a brindar esas herramientas y esos tips que necesitas para inspirar a otros y para ejercer en tu vida el liderazgo transformador. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio del Liderazgo Transformador. Hoy tenemos un tema muy inspirador que a mí me apasiona enormemente y es que vamos a hablar del liderazgo auténtico. Sé que suena un poco redundante, pero lo vamos a aclarar durante la conversación. Y ese es el liderazgo sembrado en tu propio valor, sembrado en tu propia persona, sembrado en tu esencia. Y para ello tenemos un invitado de lujo. Soy Carolina Monterrey, su anfitriona, consultora empresarial, coach de vida, especializada en liderazgo, ventas consultivas, asesoría en formación de equipos de alto rendimiento y construcción de la cultura de experiencia al cliente. Para este tema que vamos a desarrollar hoy, tengo un invitado de lujo, Carlos Martínez. Él es consultor, él es coach empresarial, es coach de vida, también coach de equipo. Además de ello, él es docente de liderazgo en coaching, gestión del cambio, facilitador y entrenador de educación ejecutiva y facilitador para programas de desarrollo de competencias y de empoderamiento personal. Así que sin más, bienvenido, mi querido Carlos Martínez. Caro, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo y de compartir este espacio con toda tu audiencia. No, yo más que encantada y más que honrada que nos hayas aceptado esta invitación, Carlos, porque realmente hablar hoy de este tema que traemos, ¿no? Que me proponías, oye, yo quiero hablar desde el liderazgo auténtico y lo conversamos, ¿no? Quiero que sepan. En esa conversación con Carlos le decía, oye, no suena como un poco redundante, ¿no? Cuando uno dice liderazgo y dice auténtico, no suena eso como un poco redundante. Entonces lo vamos a dejar ahí en incógnita para nuestra audiencia. Okay. Carlos, si quieres, y podemos empezar, si te parece, hablando un poco sobre ese propósito tuyo, ¿no? Sobre ese propósito de vida. ¿Qué te lleva hasta aquí, hasta este caminar, a pensar en esa construcción del liderazgo consciente desde ese liderazgo con este propósito que hablamos? Sí. Bueno, digamos que para hablarte, digamos, de lo que es mi propósito, me gustaría que empezáramos como a definir un poco, bajo mi perspectiva, qué es el propósito de vida. Por supuesto. ¿Sí? Digamos que hoy en la actualidad, ¿sí? Estamos viendo cómo los líderes cada vez más hablan de propósito, cada vez lo mencionan y lo hacen explícito, ¿no? Yo soy un líder que hoy vive en propósito y mi propósito es esto. Sin embargo, a veces se habla con mucha ligereza, ¿sí? Y el propósito tiene una profundidad muy grande. Entonces, cuando hablamos de propósito, hablamos de todas esas preguntas trascendentales que nos hemos hecho durante la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y demás. Entonces, en algún punto de mi vida me hice este tipo de preguntas, ¿sí? Yo me había formado como ingeniero electrónico, ¿sí? Estaba trabajando en una multinacional chilena en el área de telecomunicaciones, llevaba 5 años trabajando ahí, pero mi insatisfacción y, digamos, mi incomodidad frente a lo que hacía, frente a este oficio, era muy grande, ¿sí? Entonces, eso realmente me llevó pues, a cuestionarme, a hacerme este tipo de preguntas y a decir, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Cuál es realmente eso que yo estoy aportando ahí? Y yo no encontraba realmente ni sentido ni propósito en ese momento de mi vida. ¡Wow! Fuerte, ¿no? O sea, era lo que habías estudiado. Era lo que había estudiado, pero yo realmente desde el primer semestre yo sabía que no era mi lugar. Wow. Sin embargo, frente a unas lealtades con mi familia, con el entorno, no me permití aceptar que me había equivocado, ¿sí? Entonces, muy como desde el deber ser, ¿sí? Terminé mi carrera, me especialicé y trabajé esos años como ingeniero.
Pero esto realmente me llevó fue a iniciar un trabajo interno, digamos que yo considero profundo, ¿sí? A buscar muchas herramientas que me ayudaran. Entonces, todos los libros de autoayuda que te puedas imaginar, cursos, entré a terapia, psicología, como para que de alguna manera yo pudiera ayudarme, ¿sí? Frente a este dolor profundo que yo estaba sintiendo al trabajar y hacer algo que no me satisfacía. Que no era tu match. Sí. Entonces, en ese proceso yo descubro la gastronomía, ¿sí? Y veo como una posibilidad de escapar a esa vida que de alguna manera no me estaba gustando. Sí. Entonces yo decido renunciar a mi trabajo, irme a estudiar gastronomía a Buenos Aires, y en ese proceso, en esa transición, yo me apasiono por el desarrollo personal, ¿sí? Por mi desarrollo personal. ¿Encontraste ese camino? Sí, realmente se dio así. Yo estudio gastronomía, me encanta, digamos, lo que hacía en ese momento, lo disfruté mucho, viajé, fue una experiencia maravillosa en todo sentido. Además, ¿sí? una decisión muy valiente, ¿no? Sí, realmente renunciar, digamos, como a esa zona de comodidad en la que estaba, pues no era fácil. Y la gastronomía me permitió a mí, pues, conectarme con otra serie de habilidades que yo antes, o sea, nunca en mi vida me había imaginado yo dedicarme a la gastronomía. Después de ese proceso, regreso al país, monto unos emprendimientos gastronómicos y particularmente empiezo a vivir lo mismo que vivía con la ingeniería. ¿Sí? Empiezo a experimentar nuevamente con esa ansiedad. Haciendo ese engagement tampoco. Exactamente, así es. Yo no me sentía tampoco conectado y se me presentaban muchos retos, dificultades. Entonces ahí decidí yo también como cambiar otra vez el rumbo y decido formarme como coach, ¿sí? Para hacer todo ese proceso de la ingeniería de la gastronomía, pues como te menciono, había conocido muchas herramientas y me apasionaba mi desarrollo personal. Y entonces en ese momento empiezo yo a decir, bueno, ¿por qué no entregarle esto que he aprendido a otras personas? Entonces inicio mi formación como coach y en ese momento es que yo digo, wow, esto es realmente lo que yo necesitaba, lo que yo estaba buscando. Y a mí me parecía maravilloso yo como coach poder acompañar a una persona a que se viera y que ella misma a través de mis preguntas descubriera lo que estaba buscando, que ella misma tomara conciencia, que yo simplemente estaba ahí acompañándola y a través de mis preguntas pues que ella tuviera unas nuevas perspectivas y que pudiera avanzar en su vida. Eso a mí digamos que me conectó muchísimo. Y a través, digamos, de esta herramienta, porque el coaching es una herramienta, ¿sí? Pues yo me apasiono por eso, ¿sí? Entonces empiezo a descubrir, digamos, como pasiones, talentos, mis dones, que es muy desde el propósito, ¿sí? Entonces, pues el propósito no es un punto de llegada, ¿sí? Es algo que construimos constantemente. Entonces, al iniciar yo todo este proceso de autoconocimiento, empiezo realmente como a descubrirme cuáles son esas pasiones, cuáles son esos dones, cuál es realmente mi esencia, cómo lo importante que era para mí conectar con otras personas, ¿sí? Pero, oh sorpresa, ya apasionándome y gustándome como me gustaba el coaching y consideraba que lo hacía muy bien porque logré dominar la herramienta, seguía experimentando situaciones similares a las que había vivido tanto en la ingeniería como en la gastronomía. ¿Sí? Okay. Entonces, este camino de propósito me ha llevado también a entender que el propósito no es lo que yo hago, ¿sí? El propósito no son las metas, el propósito no son los objetivos que yo me trazo, el propósito no son los roles que yo tengo en la vida. Estos son medios por donde yo
entrego mi propósito. Entonces, recuerdo un día leyendo un artículo de Bob Anderson que se llama Liderazgo, un sentido poco común. ¿Sí? Yo estaba leyendo ese artículo y en algún momento mencionaba la palabra autenticidad. ¿Sí? Y eso tuvo como un impacto en mí y yo empiezo como a pensar y analizar y yo decía, esto es lo que me ha pasado a mí, ¿sí? Yo no he podido ser auténtico, yo no he podido ser yo mismo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, empiezo como a pensar y a sentir de que esto era lo que yo realmente quería hacer en mi vida, que las personas y que el mundo en general pudiera acercarse mucho más a un concepto de autenticidad, ese concepto que yo de alguna manera estaba interpretando en ese momento. ¿Sí? Y pues nada, ahí soy consciente de que no puedo entregar a otros aquello que no me he podido entregar en mí. ¿Sí? Entonces, todos esos miedos y todos esos temores que estaban ahí presentes estaban desde ese lugar, desde esa historia donde no había podido yo realmente expresarme como yo había querido. ¿Sí? Entonces, desde ese entonces, empiezo a acompañar a las personas a que tengan una vida mucho más auténtica, mucho más genuina, que vayan acortando la brecha entre ese yo auténtico, ¿sí? Y el yo actual. Bueno, paremos acá un poco y te quiero comentar y proponer dos cosas. La primera es que escuchándote, empiezo a encontrar en ti lo que yo ya conozco, porque además conozco a Carlos desde hace mucho tiempo, compartimos este gusto y este propósito por el servicio a los demás. Y quiero agradecerte tu vulnerabilidad. Y esa es la primera característica de un líder, cuando es capaz de aflorar realmente eso que está sintiendo, porque no siente debilidad en ello, todo lo contrario, siente fortaleza y desde ahí comienza a construirlo. Y es justo lo que te quiero preguntar. Cuando empiezas a ver que estos dos caminos que tomaste, ¿no? Por decisiones X y, como decías, por lealtades a algunos, y empiezas a entender que realmente ese no es tu propósito, y luego empiezas tu camino hacia el coaching y empiezas a entender que en la autenticidad del proceso del coaching es donde encuentras tu propósito. Realmente, entonces, ¿qué significa el propósito? ¿Qué es el propósito? Yo considero que el propósito es un camino, ¿sí? Es un camino al cual vamos construyendo, y en ese camino necesitamos tomar una decisión profunda de conocernos, ¿sí? Saber cuáles son esas fortalezas, también cuáles son esas debilidades y cómo voy a irlo transformando. Entonces, el propósito no está solo desde el consciente, ¿sí? Desde lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Hay que ir mucho más a lo profundo. Entonces hay mucha información en nuestro subconsciente que nos puede ayudar a encontrar propósito. Cuando yo hablo de que no es un punto de llegada, que realmente es un camino que vamos construyendo, no quiere decir que yo ya lo encontré y encontré mi propósito y ya no. Yo hoy vivo retos, es constante, es una construcción constante. Hay personas que fueron diseñadas para vivir de alguna manera en propósito, tuvieron una familia que vieron como sus fortalezas, las potenciaron, llegaron al colegio y tuvieron un colegio donde pudieron expresarse libremente y vieron también sus dones y sus talentos y lo fueron como encauzando, y tuvo la certeza o la fortuna de elegir una carrera que estaba alineada con su sentido y propósito de vida. Sin embargo, hay muchos que no vivimos esa experiencia. Entonces, seguimos ciertos patrones, condicionamientos, estructuras sociales, reglas, y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, el propósito es algo que viene de adentro, ¿sí? Y que es necesario escarbar ahí muy profundo
y si te das cuenta, digamos, de lo que ha sido mi experiencia, pues tuve que picar mucha piedra, ¿sí? No funcionó por aquí, tampoco funcionó por acá, encuentro ya algo que me gusta y me apasiona, sin embargo, el trabajo continúa y es constante, ¿sí? Entonces, si hay una pregunta que de pronto que pueda ayudar al propósito es el para qué. El para qué. ¿Para qué hago esto hoy en mi vida, no? Y entonces el propósito también está muy relacionado con la conciencia que tú vas adquiriendo, ¿no? Y el servicio o el impacto que tú estás teniendo a través de tu servicio. Y fíjate que tú tocas algo, un tema que me parece súper interesante y justo hablábamos con alguien ahora de ello y decíamos, cuando tú no estás en capacidad como líder, porque tú no eres líder únicamente desde el punto de vista organizacional, empresarial y demás, no, o sea, hablábamos en otros episodios que eres líder desde tu propia vida, ¿no? Claro. Entonces, cuando desde tu propia vida no entregas, no brindas el acompañamiento, la formación, la guía a otras personas para dejarles desarrollar ese pensamiento creativo desde la confianza, desde la determinación, desde el error, ¿no? Desde esa equivocación que te genera aprendizajes también, ¿no? Y sesgas de pronto. Ahí claramente empiezas a entregar a la persona, al individuo, por llamarlo de alguna manera, esos sesgos que limitan su vida de tal manera que no dejan trascender en ese propósito que bien tú tocas de vida y que empieza a resonar de pronto con unas búsquedas muy diferentes desde como bien lo tocas, Carlos, desde esa conciencia y desde poderme entender. Y llegar allí, hasta ese punto donde tú has llegado, que admiro mucho ese camino que construyes, ¿no? Porque no es nada fácil, o sea, entender, o sea, hablarlo aquí puede sonar un poco fácil, pero de pronto en la audiencia, si tenemos personas que han pasado por esta misma experiencia tuya, que han comenzado un camino y comienzan el otro camino, y comienzan el otro camino y empiezan a sentirse algo, si me permites la expresión, frustradas, en, oye, no encuentro realmente cuál es ese impacto, es una buena ¿no? palabra, ¿sí? Se vive mucha frustración. Se vive mucha Entonces, frustración. entre lo que yo defino como mi yo auténtico y mi yo actual, digamos, genera como una tensión. De acuerdo. ¿Sí? Una tensión ahí que en coaching pues mencionamos como tensión creativa. Así es, de aprendizaje. De aprendizaje, pero básicamente es importante conocer cómo estoy yo y hacia dónde quiero yo realmente moverme. Entonces, eso es clave, digamos, en el proceso. Y es muy clave, ¿no? Saber también tener esa luz de entender, no importa que no hayas tocado ese propósito, que no hayas llegado con ese match, ese engagement de lo que estás haciendo hoy en tu vida, cuando puedes seguir tocando otras opciones y puedes seguir interiorizando en esa conciencia propia de realmente qué es lo que te está moviendo, cuál es ese propósito, qué es lo que te inspira también a dar lo mejor de ti, ¿no? Creería yo también como en esa vía. Preguntarte un poco sobre esto tan interesante que cuentas, Carlos, y es cuando hablas de ese propósito y hablas de la autenticidad, ¿no? Que hablabas hace un minuto, empiezo yo a entender cómo desde la autenticidad puedo trabajar también mi propósito. ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo esa audiencia que te está escuchando de esta vivencia tan bonita que nos traes y que de verdad te la agradezco? ¿Cómo llegar entonces a entender en esa autenticidad cuál es tu propósito? Ok. Yo creo que algo importante que debemos de pronto cuestionarnos o preguntarnos es ¿por qué me cuesta ser auténtico? ¿Sí? ¿Qué es aquello que no me permite ser auténtico? Entonces, un líder que tenga muy buenas ideas y que no puede expresarlas, o un líder que no está de acuerdo con ciertas posiciones de la organización y se queda callado, o aquella persona que lleva muchos años dentro de una organización y está completamente incómoda, insatisfecha y continúa ahí, ¿por qué se queda ahí? ¿Sí? Entonces, frente a esa pregunta,
digamos que hay muchas investigaciones y mucha información de qué es lo que nos puede estar hoy limitando a tener, digamos, como una vida más cercana a esa autenticidad. No, y ahí tendríamos que ir a nuestras historias, a nuestra historia de vida. Entonces nosotros como seres humanos tenemos ciertos dolores, ciertas heridas o ciertos traumas, ¿sí?, que nos marcan, ¿sí? También el condicionamiento del entorno. Entonces tenemos una familia, unos amigos, un colegio, unos amigos que también nos están condicionando. Entonces todas esas experiencias marcan nuestra identidad, ¿sí? Entonces nuestro sistema de creencias se forma a través de todas esas experiencias. De acuerdo. Muchas personas tienen experiencias que son traumáticas, muy dolorosas y que de alguna manera están limitando mucho su proceso. Otras de pronto son heridas que quedan ahí sin cicatrizar, sin ser tratadas, donde la persona pues no atendió en su momento ese tipo de situaciones, y es completamente natural. Éramos unos niños y nuestros cuidadores, nuestros adultos, pues no tenían esa capacidad de acompañarnos de alguna manera a tratar esas situaciones, y nosotros como niños pues tampoco. Entonces eso lo que hace es como taparla, y nosotros vamos creando esta identidad. Entonces de alguna manera nos vamos separando de esa esencia nuestra. Entonces, acá, digamos, lo importante es poder elegir, ¿sí? Yo considero que... como esa libertad de elección. Sí, de alguna manera es poder elegir la autenticidad, es poder elegir, digamos, como que yo quiero irme por este camino, ¿sí? Y para eso, pues necesitamos es autoconocernos, ¿sí? Entonces yo debo tomar la decisión de ir realmente a mi interior y empezar todo este proceso de autoconocimiento, porque eso me va a permitir a mí cuestionar. Bien. ¿Sí? Cuestionar. En el momento que yo ya me hago ese tipo de preguntas, que cuestiono, que esto realmente no me está gustando y demás, empiezo a escucharme, ¿sí? Y a escuchar cómo me estoy sintiendo. Y eso es como una brújula, ¿sí? Que te está permitiendo, bueno, ¿yo por qué me siento tan incómodo? ¿Por qué esto me está doliendo tanto? ¿Por qué esto me está generando tanta tensión o tanto estrés? ¿Sí? Y a partir de ahí, pues yo voy a ampliar mi conciencia. ¿Sí? Entonces, esta conciencia es la que me va la que realmente me va a permitir empezar a deconstruir, ¿sí?, todo eso que yo he aprendido, ¿sí?, por el condicionamiento de otros, ¿sí?, que hoy ya no me está sirviendo en mi vida, ¿sí?, para empezar a construir pues una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y una nueva forma de actuar. De esa manera pues yo puedo construir una nueva realidad. ¿Sí? Bajo la autoconciencia, desde tu propia valoración. Sí, y desde tu propio autoconocimiento. Bien. Entonces, digamos que la clave de la autenticidad, siento yo, es poder acortar la brecha de ese yo actual y yo auténtico, ¿sí? Entonces, de cómo me muestro al mundo y cómo realmente me estoy sintiendo, ¿sí? Qué interesante. Eso es realmente ahí importante, ¿sí? De acortar la brecha entre lo que deseo y lo que estoy haciendo. A veces hay una incoherencia. Yo deseo tal cosa, pero estoy haciendo todo lo contrario porque estoy de pronto en esa zona de comodidad, en esa zona de confort, que en muchas ocasiones es muy dolorosa, pero todos estos miedos que te hablo del pasado son aquellos que no nos permiten como tal movernos hacia allá. Entonces, o cumpliendo parámetros o reglas. Exactamente. O como decías, ¿no?, honrando
lealtades. Honrando lealtades y demás. Carlos, nos has tocado 2 puntos como para enfatizar también a nuestra audiencia que me quedaron resonando, ¿sabes? Y hablabas, cuando yo quiero encontrar mi propósito, tengo que preguntarme el para qué. Sí. Y cuando quiero encontrar mi autenticidad, tengo que preguntarme el por qué, ¿no? Eso en términos de qué es lo que yo debo cuestionarme para encontrar ese camino que hablabas ahora de propósito y desde la autenticidad también. Sí. Digamos que los seres humanos en general nos resistimos un poco al dolor, ¿sí? Pero el dolor hace parte inherente de la vida. De acuerdo. ¿Sí? Naces desde el dolor, de hecho. Ok, y entonces ahí hay una información muy importante. Regularmente lo que hacemos es tapar eso, ¿sí? Ocultarlo. Entonces, entre más eso esté ahí, como que estemos manteniendo eso ahí oculto, va a ser mucho más difícil manejarlo. Entonces llega un momento donde tú ya no puedes más y explotas. ¿Sí? Entonces yo siento que ahí hay un indicador importante, una información que es clave para poder empezar ese camino de autenticidad. Entonces ahí yo puedo de pronto hacer esos por qué, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué estoy viviendo este tipo de situaciones? ¿Por qué repito estos patrones? ¿Sí? ¿Por qué tengo estos mismos jefes? Entonces, ¿por qué tengo estas mismas parejas? Bueno, estamos hablando acá en el liderazgo, pero de alguna manera el liderazgo es la vida misma. Claro, de ¿sí? acuerdo. Entonces, esa es una buena pistas o señales o indicadores que te pueden mostrar. Y sabes que pensando un poco en ello, ya yéndonos un poco hacia el mundo corporativo, cuando hablas de liderazgo con autenticidad, ¿eso no suena redundante? O sea, ¿no debería ser un líder auténtico? Sí, pero no funciona realmente así. La realidad es completamente distinta. ¿Cómo funciona? Sí. Hoy dentro de las organizaciones vivimos un acelere y realmente un ritmo que los miembros que la componen, digamos, les es muy difícil manejar este ritmo que llevamos, ¿no? Sí. Digamos, la sociedad ha cambiado, la tecnología nos ha cambiado, ¿sí? Y el mundo cada vez va mucho más rápido. Y los niveles de estrés, de ansiedad, entonces los de la niveles misma de estrés, vida, ¿no? de ansiedad son enormes. Entonces, acá las organizaciones, muchas de ellas dicen, sí, exprésate, sé tú mismo, influye, vende tus ideas, sí, muéstrate y demás. Pero acá necesitamos hacer una pregunta importante y es, si yo quiero esto digamos, de las personas de mi equipo y de mi organización, estoy yo como organización generando un espacio seguro para que eso se dé. ¿Sí? Entonces, hay muchas organizaciones que hacen un trabajo muy profundo a nivel cultural y genera espacios seguros. ¿Sí? Hay otras que están en ese proceso de transición y hay otras que realmente pues, no lo hacen. Entonces, como líder, ¿sí? Es importante reconocer que hay espacios donde se me impide ser yo mismo, ¿sí? Y entonces ahí es donde pues necesito convertirme como en un gestor de cambio, ¿sí? Y ahí está muy conectado el propósito y demás. Porque regularmente tendemos a, no, es que esta organización es así, y aceptar y a tolerar, y eso pues tiene unos costos profundos
para los líderes, ¿no? Lo que tú mencionabas, estrés, ¿sí? Tu salud mental, La te desmotivación, enfermas, ¿no? Hasta la falta de desmotivación, productividad, de la hecho, falta ¿no? de productividad, o sea, muchas Ujú, cosas que ujú. están en juego ahí. Entonces, si yo estoy en un entorno de esos em, y he trabajado en mí mismo, ¿sí? Pues yo puedo convertirme realmente en ese agente de cambio y yo poder levantar la mano y decir, no, no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? O de poner límites, de Ujú, generar conversaciones difíciles, ujú. ¿sí? De traer sobre la mesa los temas que las otras personas o dentro de la organización se ocultan, Lo obvian. ¿sí? Se Ujú. obvian y demás. Entonces, para poder hacer eso, pues yo necesito conocerme, yo necesito estar, digamos, fortalecido. ¿M? Porque si no, el entorno me permea y me lleva a ese mismo caos. Y las consecuencias son muy grandes. Entonces, eh, digamos que no es tan obvio, ¿sí? Digamos que no está tan implícito el ser un líder auténtico, porque es que la sociedad te lleva a todo lo contrario. ¿Sí? La sociedad hoy y siempre, de alguna manera, te ha limitado y te ha llevado a que las cosas se deben hacer de esta manera y de la otra. Entonces, podría pensarse que está ahí implícito y que puede ser obvio. Sin embargo, nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha enseñado que debemos ser de cierta manera. ¿Cuál ¿Sí? podría entonces ser una propuesta para que una organización pueda generar un clima basado en ese liderazgo auténtico? Ok, ok. Yo considero que debe generar como tal unos espacios seguros, psicológicamente seguros. ¿Cómo se puede generar un ¿Cómo? Ujú, espacio psicológicamente seguro? A través de la confianza, ujú, ¿sí? Como en los diferentes equipos, en las diferentes relaciones, eh, se dan unas relaciones de confianza completamente auténticas, ujú, ¿sí? Donde el líder se puede expresar, eh, los miembros del equipo también pueden expresar lo que piensan, donde se pueden generar debates, confrontaciones, ¿sí? Donde el error no es sancionado, ujú. donde el fracaso no es castigado, ¿sí? Pero en espacios donde realmente se reprime a la persona, donde hay estilos de liderazgo que pueden ser muy autocráticos, Ujú. ¿sí? Muy Muy coercitivos. coercitivos, eso rompe la confianza. Entonces, si yo tengo que ser políticamente correcto, ¿sí? Si yo no puedo expresar lo que pienso porque aquí se hace lo que diga el jefe y como lo dice el jefe y no escucha, pues no es un espacio de confianza, Así es. ¿sí? Y esa es la realidad. O sea, La realidad. Entonces, un líder que quiera expresar su autenticidad en un espacio donde no se lo brindan es muy difícil, ujú, ¿sí? Es un reto ujú. realmente. Así es. Entonces, algunas personas pueden simplemente acomodarse, ¿sí? Y estar ahí, vivir de pronto esa insatisfacción. Otra vez, otras personas cuestionan, ¿sí? Y otras se van, ¿sí? Ujú. Esas son algunas posibilidades. Pero siento que hay una nueva conciencia, ¿sí? De Hoy en acuerdo, día. de acuerdo. eh, Hay mucho trabajo por hacer, las organizaciones están en ese camino, yo siento que como humanidad estamos en ese camino de cada vez aumentar más nuestra conciencia y pues esto es un camino de nunca acabar y, y bueno, es fundamental que las organizaciones le apuesten a esto. Y justo allí, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser los beneficios para que una organización quisiera centrar su cultura de liderazgo bajo la autenticidad? Mm. Digamos que el bienestar y la realización de las personas que la acompañen es fundamental. Ujú, Una persona que tenga, digamos, como una salud mental, física y emocional, pues va a brindar
unos mejores resultados. Ujú. Y además de eso, si esta persona tiene un propósito personal y ese propósito personal está alineado con el propósito de la organización, la vida de esa persona va a ser distinta. Ujú. Entonces, es como cómo se alinean las energías ahí, cómo se alinea realmente esas intenciones, ¿sí? Esos propósitos. Y yo soy un convencido realmente que es el propósito el que te ayuda a pasar de un liderazgo que puede ser muy reactivo, ¿sí? A un liderazgo mucho más creativo, Ujú. ¿sí? Más constructivo, Más ¿no? Ujú. constructivo. Entonces, los beneficios pues son muchísimos, ¿no? Pues va a haber una mayor productividad, van a haber unos mejores resultados, que eso es clave y fundamental en una organización, porque vivimos en un sistema que si no tenemos los resultados, pues vamos a salir del mercado. Pero acá lo importante es el cómo, Ese ¿sí? cómo, Es el exacto. cómo. Entonces, hoy las empresas llegan a esos resultados, pero a un costo muy grande de las personas. Entonces, por eso como recalcar tanto en el trabajo interior, porque hay lugares donde eh, es difícil mantenerse como profesional, ¿no? Ujú, Tú has ujú. estado también en una organización y sabes lo que se vive dentro de una organización y se necesita realmente mucho trabajo interno, ¿sí? Para poder, primero, sostenerte, mantenerte, pero también ser fiel a ti mismo, a tus valores, a tus principios, a tus creencias, que el entorno en el que estás pues no la permee, ¿sí? Y eso se necesita realmente de todo esto que hemos estado hablando. Y fíjate que pensando un poco en eso, ¿no, Carlos? Cuando una organización se centra únicamente en el indicador de rentabilidad, en el indicador del resultado, Sí, ¿no? Únicamente, ¿no? O sea, no sí, estoy diciendo que centra algunos indicadores, por supuesto, es que esa es la finalidad de una empresa, pero sí, cuando digo que únicamente ese es su foco sí. y descuida todo el centro del ser, ¿no? Las personas con las que trabaja, que realmente son su activo más valioso, Ujú. pues realmente el resultado puede darse, porque hay empresas que obviamente lo tienen el resultado, pero el costo es gigante, no solamente en términos del impacto hacia la persona, sino en términos también de rentabilidad, es decir, los niveles de alta rotación de personal, los niveles de fuga, Sí. las altas inversiones desde la formación de personal para un Ujú. funcionario que dura 2, 3 meses porque no hizo ese match, esa alineación con la cultura corporativa. Ujú. Cuando trabajas desde el centro pensando en la persona, que ese es tu cliente universal, ¿no? O sea, Ujú. ese cliente interior, ese cliente interno, y trabajas pensando en ello, pues los resultados vienen por default. Claro que tienen que tener indicadores de seguimiento, pero por supuesto. Pero cuando una persona, como bien lo anotas tú, Ujú. Carlos, un colaborador, hace match, hace alineación de la cultura empresarial con su propio propósito, porque encuentra sentido, porque encuentra que realmente resuena dentro de su Ujú. principio, dentro de su valor, pues Sí. el resultado viene por añadidura, porque claramente todo su trabajo, todo su ser está centrado en la consecución del resultado. Entonces, bajo cualquier indicador, pues claramente el tema va a funcionar para la empresa. Entonces, evidentemente, centrar una cultura basada en el liderazgo y en ese liderazgo que bien hablas tú de la Ujú. autenticidad, pues Ujú. por supuesto que sí, suena bien complejo, bien difícil, pero no Sí. es imposible, ¿no? Sí. Cuando permites que las personas en coherencia puedan trabajar con esa tranquilidad que les permite encontrar ese camino, esa siembra de lo que realmente están haciendo y ven que efectivamente sí tiene un impacto y un propósito, no solamente en su empresa, sino en la sociedad y en las personas que le rodean, pues claramente ahí los indicadores empiezan a ser muy sostenibles, ¿no? Algunos ejemplos que nos puedas dar de ese liderazgo auténtico, no sé, qué Ujú. sé yo, organizaciones o de tu propia vivencia, de pronto, algún Ujú. tema que quieras Ok, compartirnos. ok. Bueno, realmente tengo muchos casos de personas que han sido
han tomado, digamos, como la valentía de elegirse, ¿sí? Y se han decidido, digamos, por ser más fieles a sí mismos, ¿sí? Tengo un caso yo he trabajado, digamos, en muchas organizaciones del sector minero, de gas, petroleros, cementeras, donde son unas culturas muy duras en algunos momentos, ¿sí? Por la presión que tienen por el resultado, por la producción, y donde están muy enfocadas en lo técnico, ¿sí? Y hacen un trabajo profundo también en esa parte humana. Y este liderazgo auténtico y el coaching regularmente le llega a, digamos, como rangos altos, ¿sí? Y he podido llegar a unos rangos medios, y el impacto en ellos ha sido muy profundo. Entonces, recuerdo, digamos, como líderes un líder que próximo a jubilarse, más o menos unos 60, 61 años, y nunca había tenido este tipo de acompañamientos, ¿sí? Él empieza a cuestionarse y fue muy satisfactorio la última sesión donde estábamos recogiendo los aprendizajes, y él podía ver que su propósito no iba a acabar en el momento que se jubilara, porque su vida estaba volcada al servicio de esa organización. Y fue maravilloso ver las ideas que ya tenía para seguir aportando a su comunidad, a las personas que lo rodeaban. Y con lágrimas en los ojos me decía, ojalá yo hubiera tenido esto hace muchos años. Y me decía, sobre todo, como su sentir estaba en que hubiera podido impactar a sus hijos y a su equipo de una manera mejor. Entonces, él se llevó, digamos, como grandes aprendizajes relacionados con su propósito de vida, con realmente lo que venía a entregar al mundo, y además sobre la relación con otros y la relación con él mismo, ¿no? Entonces fue un proceso que a mí particularmente me impactó mucho, pero también hay líderes que digamos, tenían una creencia de que mi trabajo hable por sí mismo, ¿sí? Que puede ser una creencia que nos ayude en nuestro desarrollo, pero en algún punto es muy limitante, porque si yo no doy a conocer mi trabajo, si yo no pido lo que deseo, ¿sí? Si yo no influyo en las personas a través de mi liderazgo, pues no va a tener el impacto. Entonces, también recuerdo una persona con una experiencia maravillosa, súper capaz, con una sensibilidad también para liderar las personas, pero con esta creencia, ¿no? Y cuestionarlo a través de las preguntas para que pudiera de alguna manera como pensar distinto y generar realmente acciones donde pudiera visibilizarse. Entonces su reto era poder mostrarse, ¿sí? Poder visibilizar todo su potencial. Y lo hizo y pudo tener el ascenso que deseaba, ¿sí? Entonces esas son cosas que son muy gratificantes. Yo te mencionaba que estoy en empresas mineras, de gas, cementeras, de petróleos, y en este tipo de culturas han hecho un proceso profundo de transformación de cultura. Sin embargo, quedan secuelas, ¿sí? De ese liderazgo autocrático, desde ese liderazgo patriarcal, acá se hace lo que yo diga, y demás. Y entonces habían estilos de liderazgo
que eran mucho de la presión, de la mano dura, de la fuerza, y cuestionar a estos líderes ¿sí? sobre ese impacto. Recuerdo uno que generé realmente una conexión muy profunda con él. Era una persona muy agradable, muy empática. Sin embargo, desde el liderazgo, era el liderazgo de mano dura, ¿sí? De la confrontación, pero fuerte. Y eso estaba teniendo un impacto muy grave en el equipo, ¿sí? Entonces, cuestionarlo, ver realmente las acciones que tomó, la toma de conciencia que hizo sobre unas creencias muy profundas que venían desde su infancia a través de unos dolores también muy profundos que lo hacían reaccionar así. Sabemos que esto es un proceso, ¿sí? No quiero decir que con esto ellos hayan cambiado su vida, pero se sembró esa semilla y ya de alguna manera tomaron conciencia y yo digo, bueno, en el momento que se abre esa ventana, ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Entonces ya que te está. das esa libertad de ser Sí, tú mismo, de ¿no? ser A tú encontrarte, mismo. a autovalorarte. Sí, sí, porque se puede confundir que ser tú mismo puede ser hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Pero realmente no, ¿sí? En esa autenticidad también pues está toda esa vulnerabilidad de reconocer cuáles son tus debilidades, qué es aquello que hoy necesitas transformar porque eso está teniendo un impacto negativo. Eso también hace parte de un liderazgo auténtico, ¿sí? Tener la fortaleza y la capacidad de reconocer tus errores y poderlos transformar, ¿sí? Yo siempre le digo a mis clientes, bueno, de nada nos sirve tomar conciencia si no tomamos acción, ¿sí? Entonces conmigo ustedes se dan cuenta de ese sistema de creencias y el impacto que eso está teniendo y las consecuencias, pero está ya en ustedes poderlas transformar, ¿sí? Y tomar acción. Y tomar acción. Que fíjate, justo pensaba un poco en eso, ¿no, Carlos? Cuando un líder se permite desde esa autenticidad también ser vulnerable y, por ejemplo, entender que tiene colaboradores que tienen más capacidades que él, que tienen más conocimientos que él. Y en esa vulnerabilidad no solamente aceptarlo, sino apreciarlo, es decir, potenciarlo y permitir que en ese bien común del impacto ese mayor conocimiento que tiene ese colaborador pues realmente sea un tema mucho más constructivo para el equipo, pues ahí viene un tema de un gana-gana. Pero eso no suele ocurrir, realmente ocurre lo contrario, ¿no? Porque cuando los líderes de pronto sienten esto, a veces se sienten amenazados porque pueden ser juzgados de debilidades, ¿no? Y en un liderazgo que de pronto puede ser tomado muy a la ligera en torno a no constructivo con su equipo. Entonces, desde esa premisa, Carlos, cuando hablamos de ese liderazgo con autenticidad y de pronto empezamos a ver líderes que empiezan a manifestar su autenticidad y pueden ser enmarcados como débiles también en su liderazgo, ¿qué consejo también le podrías dar a estos líderes para que desde esa autenticidad, sin que lleguen a enmarcarse en términos de debilidad, puedan sobreponerse y puedan mostrarle a su empresa que la autenticidad realmente en esa vulnerabilidad es más apreciativa y más constructiva que débil? Sí, digamos que el concepto de vulnerabilidad ha cambiado. Realmente hoy ser vulnerable necesita de mucha valentía, porque realmente nunca nos enseñaron que podíamos ser vulnerables, ¿sí? Entonces yo creería que de mis recomendaciones es que se puedan elegir, ¿sí? Que se puedan elegir a ellos mismos frente a los diferentes condicionamientos que hay en su entorno. Por ejemplo, en una organización, el poder elegirse significa el poder ser fiel y leal a lo que yo creo, a mis principios, a mis valores, a lo que realmente resuena internamente conmigo, ¿sí? Algo
de pronto puede sonar reiterativo, pues es el tema de conciencia, ¿sí? Y para yo realmente ampliar mi conciencia, pues necesito autoconocerme, ¿sí? Necesito realmente trabajar en mí mismo. Retarme, ¿sí? Algo importantísimo es preguntar a las personas, ¿no? Pedir ese feedback, ¿no? Si yo pudiera ser en una cosa mejor, ¿en qué sería mejor? ¿En qué sería mejor? ¿Sí? ¿Qué de mi liderazgo sí, debería ser mejor para claro, y eso es un acto de vulnerabilidad. Totalmente. ¿Sí? Hay muchos líderes que pueden tener ciertos puntos ciegos, no son conscientes de que están teniendo ese impacto a las personas, y eso es revelador, y eso amplía la conciencia, y eso te hace ya decir, bueno, esto es algo que yo puedo mejorar, que yo puedo realmente cambiar y transformar. Y que adicional, perdón interrumpirte, Sí. También ejemplifica, ¿no? O sea, cuando un líder tiene esa capacidad de poder decirle a su colaborador, ¿en qué piensas que yo puedo mejorar para hacer tu trabajo y el mío mucho mejor? Ese colaborador también lo va a replicar, también lo va a hacer porque ejemplificas, y claro, si pasas al call to action, Claro. como dices tú, ¿no? Sí, sí, excelente. Bueno, pues mi querido Carlos, estamos llegando al final de esta maravillosa conversación, que pasaríamos horas aquí hablando de este fascinante mundo del liderazgo con autenticidad. Para todos ustedes, espero que hayan disfrutado tanto como yo me he disfrutado esta conversación. Mil gracias por aceptar esta invitación, por estas guías, estas estrategias, estos consejos, estos tips que nos entregan desde tu propia vivencia, desde tu liderazgo auténtico. Gracias por manifestarnos tu vulnerabilidad y permitirnos aprender desde allí, con ese ejemplo, que los líderes también se forman de forma constante, que los líderes con disciplina cada día se descubren, se autovaloran, se identifican y que guían a través de su propia vulnerabilidad y de su propio ejemplo desde ese liderazgo auténtico. Es un gusto, espero que se suscriban al podcast, que nos sigan por favor. En los próximos capítulos con más invitados traeremos temas más desde este tema tan fascinante del liderazgo consciente. Creer, co-crear para lograr cumpliendo propósitos. Muchas gracias, Carlos.